Hola, gracias por visitar el canal. El tema de hoy es el valor posicional de un número. Como en este caso que tenemos debajo, pues la pregunta que subyace es si todos los números 5 o todos los dígitos 5 que aparecen tienen el mismo valor o no. Y si no, ¿cuál es este? Primero, se tiene que recordar que nuestro sistema de numeración es el decimal y esto pues implica que utilizamos 10 dígitos comenzando por el 0, luego el 1, el 2, el 3, el 4, el 5, el 6, el 7, el 8, el 9 y además significa que 10 unidades de un orden cualquiera forman una unidad del orden inmediato superior. Para entender el concepto de orden vamos a explicar lo siguiente. La unidad de primer orden pues la conocemos como la unidad y la representamos como el número 1. Entonces 10 veces el número 1, es decir, 10 unidades de un orden cualquiera, en este caso del primer orden, forman una unidad del orden inmediato superior y ese orden inmediato superior es la decena, que la representamos con el número 10 y está formada por 10 veces el número 1. La unidad más 1 nos da 2, más 1 nos da 3, más 1 nos da 4, más 1 nos da 5, más 1 nos da 6, más 1 nos da 7, más 1 nos da 8, más 1 nos da 9, más 1 nos da 10. Quiere decir que 10 veces 1 componen una decena, que sería la unidad de segundo orden, y 10 unidades de segundo orden forman la unidad de tercer orden y esa sería la centena. 10 veces el número 10 conforman la centena representada con el número 100 y estamos hablando de la unidad de tercer orden. En el caso de la unidad del cuarto orden, bueno, pues evidentemente estaría compuesta por 10 veces el número 100 o 10 centenas. Además, tenemos que presentar la tabla de valor posicional, donde podemos identificar clases que serían los billones, los millares de billón, los millones, los millares, las unidades simples, y las clases se componen de 3 órdenes comenzando de derecha a izquierda. Así, por ejemplo, las unidades simples se componen de unidades, decenas, centenas, que son las unidades de primer orden, las unidades de segundo orden, las unidades de tercer orden, respectivamente. La siguiente clase corresponde a los millares, que se compone de unidades de millar, decenas de millar, centenas de millar, que son las unidades de cuarto orden, de quinto orden y de sexto orden, respectivamente. La tercera clase es la de los millones, que está compuesta por las unidades de millón, por las decenas de millón, por las centenas de millón, y que son las unidades de séptimo orden, de octavo orden y de noveno orden. La siguiente clase es la de los millares de millones, que está compuesta por las unidades de millar de millón, las decenas de millar de millón, las centenas de millar de millón, que son las unidades de décimo orden, las unidades de undécimo orden y las unidades de duodécimo orden. La última clase es la de los billones, que está compuesta por las unidades de billón, las decenas de billón, las centenas de billón, que además son las unidades de décimo tercer orden, de décimo cuarto orden y de décimo quinto orden. Ya hemos mencionado al principio del video que no existe algo así como el número más grande. Entonces, después de los billones siguen los millares de billón y tendríamos así la siguiente clase compuesta de 3 órdenes. Después de esa clase de los millares de billón tendríamos la clase de los trillones, también compuesta por 3 órdenes y así sucesivamente. Entonces requerimos un número en su forma estándar o notación estándar, es decir, escrito con cifras. En este caso vamos a ocupar el 5.943.759.308 y comenzando de derecha a izquierda identificamos que el 8 está en la columna de las unidades, el 0 en la columna de las decenas, el 3 en la columna de las centenas, el 9 en la columna de las unidades de millar, el 5 en la columna de decenas de millar, el 7 en la columna de centenas de millar, el 3 en la columna de unidades de millón, el 4 en la columna de decenas de millón, el 9 en la columna de centenas de millón y el 5 en las unidades de millar de millón. Además, se puede observar que de derecha a izquierda se han separado de 3 en 3, es decir, en clases con un espacio. Y, por ejemplo, para identificar qué valor posicional tienen los 2, 3 que aparecen en este número,
vamos a utilizar la tabla de valor posicional. Leyendo de derecha a izquierda encontramos el primer 3 representado en azul y está en las columna de las centenas, quiere decir que tiene un valor posicional de 300. El siguiente 3 está en la columna de unidades de millón, quiere decir que tiene un valor posicional de 3 millones. Utilizando el mismo número, podemos reconocer que también se repite o contiene 2 veces el dígito 9 y volvemos a apoyarnos en la tabla de valor posicional. Leyendo de derecha a izquierda encontramos el primer 9 en la columna de unidades de millar, quiere decir que tiene un valor posicional de 9000, y el segundo 9 está en la columna de centenas de millón, quiere decir que tiene un valor posicional de 900 millones. Por ejemplo, en este número tenemos puros números 5 o está compuesto solamente del dígito 5 y estamos hablando de 555.555. Así, el primer 5 tiene un valor posicional de 5, el segundo, leyendo obviamente de derecha a izquierda, el segundo número 5 tiene un valor posicional de 50 porque está en la columna de las decenas. El tercer 5 tiene un valor posicional de 500 porque está en la columna de las centenas. El cuarto 5 tiene un valor posicional de 5000 porque está en la columna de las unidades de millar. El quinto 5 tiene un valor posicional de 50.000 porque está en la columna de decenas de millar. Y el sexto 5 tiene un valor posicional de 500.000 porque está en la columna de centenas de millar. Entonces, a modo de resumen, podemos ver esta lámina donde los primeros 5, leyendo de derecha a izquierda, están en la clase de las unidades simples y tenemos un 5 en las unidades, un 5 en las decenas, un 5 en las centenas, y los siguientes 3 5 están representando respectivamente los millares, las decenas de millar, las centenas de millar. Otro ejemplo, 753.456.951. El 1 está en la columna de las unidades, el 5 está en la columna de las decenas, el 9 está en la columna de las centenas. Así, el 1 tiene un valor posicional de 1, el 5 tiene un valor posicional de 50, el 9 tiene un valor posicional de 900. Seguimos con el 6, que tiene un valor posicional de 6000 porque está en la columna de las millares. El 5 tiene un valor posicional de 50.000 porque está en la columna de decenas de millar. El 4 tiene un valor posicional de 400.000 porque está en la columna de centenas de millar. El 3 tiene un valor posicional de 3 millones porque está en la columna de los millones. El 5 tiene un valor posicional de 50 millones porque está en la columna de decenas de millón. Y finalmente el 7 tiene un valor posicional de 700 millones porque está en la columna de centenas de millón. Eso sería todo. Gracias por estar en el canal. Espero que lo sigan visitando. Muchas gracias.